Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy técnico, pero en el último mes muy discutido en los medios de comunicación. Se trata de inteligencia artificial. Un término que puede hacer volar nuestra imaginación, ¿verdad? Creemos que es un tema de gran interés porque hace unas semanas el programa AlphaGo de Google se impuso 4-1 al campeón mundial de Go, Lee Sedol, un hecho considerado como un paso más allá en el desarrollo de la inteligencia artificial. Después de conocer este resultado, ¿qué pensaron ustedes? Para discutir este tema tan complejo pero también tan interesante, nos acompaña en el estudio dos de nuestros comentaristas, Wang Lu, periodista de la Radio Internacional de China, y Rafael Batés, periodista de la revista China Hoy. Hola señores, bienvenidos a Diálogo. Hola, mucho gusto. Bueno, no sé, para ustedes es una noticia inesperada o es una noticia, pues, normal o emocionante. ¿Qué piensa? Para mí a mí me dejó expectante, me dejó lleno de incertidumbre. Por un lado, optimista respecto a lo que puede significar si el desarrollo se mantiene, y por otro lado, un poco asustado sobre los riesgos que implica. Claro. Pero para mí es una alegría porque vemos la capacidad de la inteligencia artificial que puede hacer muchas cosas para la humanidad. Claro, bueno, más tarde vamos a hablar concretamente esta cosa, pero anteriormente vamos a ver un video para conocer la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque las escenas de las películas de ciencia ficción parecen aún muy lejanas, la inteligencia artificial ya ha entrado en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta. Por ejemplo, los vehículos robotizados o las casas inteligentes. La inteligencia artificial es un campo multidisciplinar, a través de materias como las ciencias de la computación, las matemáticas, la lógica y la filosofía, se estudia la creación y el diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos, utilizando como paradigma la inteligencia humana. Su origen puede remontarse a 1939. Después de estallar la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, se dedicó a descifrar los códigos nazis por invitación del gobierno británico. La máquina de Turing creada por dicho profesor no solo ayudó a decodificar los mensajes del ejército alemán, sino que también puso la primera piedra para el desarrollo de la informática moderna. Por eso Turing es considerado como uno de los padres de las ciencias de la computación y precursor de la inteligencia artificial. En la conferencia de Dartmouth, que tuvo lugar en 1956 en Estados Unidos, los científicos acuñaron por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Así nació esta nueva disciplina. Durante las siguientes décadas, la inteligencia artificial ha avanzado sin cesar. En 1970, la Universidad de Stanford desarrolló el primer autómata capaz de razonar sobre sus propias acciones, el robot Shakey. En 1997, una supercomputadora desarrollada por el fabricante estadounidense IBM para jugar al ajedrez, Deep Blue, venció por primera vez al vigente campeón del mundo Garry Kasparov. En 2014, Eugene Goffman, una supercomputadora desarrollada por científicos rusos y ucranianos, pasó por primera vez en la historia la prueba de Turing. Engañó a gran parte de los jueces de este examen que pensaron que era un niño de 13 años. Es la primera máquina de inteligencia artificial que tiene la misma capacidad de reflexión que un ser humano. Y el pasado marzo, AlphaGo, un programa informático de inteligencia artificial desarrollado por Google, jugó 5 partidas de Go contra el campeón mundial Lee Sedol. Inesperadamente derrotó 4-1 a este gran jugador. Con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, en el futuro nos esperan más sorpresas de esta nueva y avanzada tecnología. Bueno, señores, a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo, la gente todavía está hablando de esa partida entre una máquina, un computador y un ser humano. Bueno, para usted, ¿por qué ha dado tanta vuelta al mundo esta noticia? Porque aquello que antes solo veíamos en las películas de ciencia ficción o que nos lo imaginábamos, resulta que ahora es una realidad cada vez más cercana, más tangible. Yo en particular, cuando escuché esto, tuve un déjà vu con lo que pasó en el año 97, cuando esta computadora de IBM, Deep Blue, le ganó en un juego de ajedrez al ruso Garry Kasparov, que era el campeón reinante. Y en ese momento fue también hubo muchísimas noticias, provocó mucha sorpresa. Pero ya estamos hablando que han pasado casi 20 años. Entonces,
era previsible que las computadoras poco a poco irán ganando no solo Go, sino, diría yo, la mayoría o todos los juegos en donde el ser humano ha estado reinando. Ahora, hay que ver en las otras funciones o las otras aplicaciones que va a tener esta tecnología. Sí, claro. Como dice usted, hace 20 años el Deep Blue ganó el ser humano en ajedrez, Sí. pero en ese momento toda la gente dice que ajedrez es más fácil que Go, porque no soy un experto en Go ni ajedrez, pero aquí tengo unas cifras. Por ejemplo, para ajedrez, cada paso tiene cuántas posibilidades. Hay 10 elevado a 60. Pero a Go, cada paso tiene 10 elevado a 170 posibilidades. Bueno, para todos nosotros son cifras muy grandes. Pero esta cifra, para el Go, esta cifra es suficientemente grande que mucho más que todas las planetas existentes en nuestro universo. Imagina que es un paso muy, muy grande. Y creo que es una noticia muy importante. Creo que sí, pero no tanto, porque vemos que mucha gente cree que el juego de Go es la última campo de batalla para proteger la dignidad de la inteligencia humana. Sí. Y entonces mucha gente lo describen como una guerra entre los seres humanos y las computadoras. Sí. Pero a mi juicio no es para tanto, porque por lo menos el Go tiene algo que se pueda calcular. Y lo que ganan la computadora, ganan por por sus programas perfectamente editados, por su super capacidad de cálculos, para ganar con su paciencia, porque las máquinas nunca saben descansar, nunca estarán cansados. Claro. Pero al revés, el jugador humano, rey coreano de Go, vemos que siempre está pensando, necesita mucho tiempo para pensar su movimiento, necesita tomar agua, ir al baño, tomar cigarrillo. Todo esto creo que forma una batalla injusta. Sí, claro. Bueno, usted dijo que está un poco emocionante después de escuchar esta noticia. ¿Por qué? Porque veo que la inteligencia artificial es mucho más fuerte que antes. Antes, digamos que la inteligencia artificial era diseñada para ayudar a la gente, puede hacer muchos trabajos como una complementación de las capacidades humanas. Y hoy en día, desde esta victoria de AlphaGo, podemos ver que la inteligencia artificial no solo puede ayudar a la gente para hacer las cosas concretas, sino también tiene la capacidad de calcular los futuros movimientos o futuros desarrollos de una cosa y luego ayudarnos a hacer justificaciones. Es un paso muy importante. Efectivamente. Y para usted, un poco inesperada, ¿no? Sí, Pero sí. Inesperada y sobre todo expectante porque me pongo a pensar en hacia dónde estamos caminando. Sí, podría ser muy optimista pensando en todo lo que podría aportar la inteligencia artificial en términos, por ejemplo, de medicina, más allá del entretenimiento, ¿no? Pero también me pongo a pensar en los riesgos que significa, por ejemplo, en la industria armamentística, pensar en armas que incluyan esta inteligencia artificial. Entonces, si ya vamos a volar la imaginación, me pongo a pensar me pongo a pensar primero si se deben poner límites y dónde deberían estar y quién los debería establecer. sí, todavía recuerdo que después de aparecer esta noticia, algunos chinos hablando como broma que, bueno, todavía tenemos otros terrenos para defender, por ejemplo, en Mahón, que es difícil de conquistar. Las máquinas es difícil conquistar al ser humano. Sí, claro. Creo que aunque se escucha como una broma, pero eso revela el defecto o uno de los defectos más severos de la inteligencia artificial, que solo puede hacer las cosas que se puede calcular. Por ejemplo, has dicho que ajedrez se puede calcular, hay un montón de posibilidades para sus movimientos y para Go también hay más posibilidades de sus movimientos. Pero para Mahjong o para otro tipo de juego, que los juegos que requieren los elementos de la suerte, eso no se puede calcular. Incluso
un juego que adivinar es grande o es pequeño. Ajá. Eso, la mitad, ¿no? La posibilidad es la mitad. Sí. 50% que es una cantidad grande y otra mitad es una cantidad pequeña. Entonces, para este juego, los seres humanos y la computadora están en el mismo nivel. Sí. Yo creo que el término inteligencia artificial parece un término muy técnico, muy lejos de nuestra vida, pero ¿es verdad? Básicamente, si lo entendemos como que una máquina sea capaz de imitar los procesos deductivos, y bueno, en general los procesos neuronales que se dan en nuestro cerebro, ya estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, entenderlo, esas dos líneas que acabo de pronunciar que suenan sencillas, pero que los desarrolladores de software o los investigadores que están detrás de esto, es un trabajo muy arduo, es una tarea muy grande. Pero yo quisiera acotar algo con el tema que ustedes acaban de mencionar, y es que detrás de AlphaGo, si bien AlphaGo es impresionante, ya es impresionante y puede serlo aún más, detrás de AlphaGo estuvo un equipo de cerebros humanos, un equipo de seres humanos, ¿no? Era el equipo de inteligencia artificial de Google en Londres. Entonces, tal vez AlphaGo es la suma de todos esos cerebros inteligentes, qué sé yo. Pero siempre, o sea, yo entiendo que haya haya personas apocalípticas respecto a lo que puede significar todo esto. Pero todavía hay que tomar el tema con pinzas, porque detrás de estas grandes máquinas geniales, están seres humanos. Sí. Y en cuanto a este tema de la inteligencia artificial, creo que nunca está lejos de nuestra vida. Desde las máquinas más sencillas, lavadoras. Por ejemplo, lavadoras pueden controlar el uso de cantidad de agua según la demanda del dueño, según la demanda de los diferentes tipos de ropa. Ya es un tipo de autocontrol, o sea, mejor dicho, inteligencia artificial primitiva. Y, por ejemplo, hoy en día en muchos coches hay una parte de su función que puede parar al coche automáticamente según las condiciones exteriores, también es un uso importante de inteligencia artificial. Y para, por ejemplo, los buscadores, se utiliza más inteligencia artificial con los resultados que puede arreglar los resultados según tu demanda, aunque no te ha dicho nada a este buscador cuáles son las cosas que exactamente necesitas. Sí, claro. Ya que lo mencionas, Lázaro, por ejemplo, sí, a mí me parece muy válido el comentario de, a veces pensamos en que inteligencia artificial es algo muy elevado, que está muy lejano, ¿no? Pero lo vemos, prácticamente está en nuestra vida cotidiana. El asunto es que la inteligencia artificial ha ido penetrando en nuestra vida de manera silenciosa, lenta, y tal vez por eso no lo hemos notado. Pero, por ejemplo, acotando a lo que él decía, si hablamos de las páginas de comercio electrónico, ¿no? En Amazon se me ocurre Taobao, se me ocurre Jingdong. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve buscando un par de zapatos. Estoy seguro de que si esta semana yo vuelvo a entrar, me van a salir a los lados avisos recomendándome zapatos, porque la máquina lo que hace es analizar cuál ha sido mi comportamiento pasado y de acuerdo a eso predecir qué es lo que probablemente voy a estar buscando. Eso, como lo dices, de manera primitiva, pero ya es inteligencia artificial. Entonces sí, ya está en nuestra vida cotidiana. Ahora, está avanzando y llegando a niveles muchísimo más sofisticados también. Claro. Actualmente, ¿cómo es el nivel de desarrollo de inteligencia artificial en China y en el resto del mundo? Bueno, yo creo que China ya ha comenzado en la investigación. Yo diría, yo no pensaría que China está detrás de otros países, más bien veo que está en un nivel, o sea, no está subestimando el tema. China no quiere quedarse rezagada. En Estados Unidos y la Unión Europea ya se ha hecho una inversión fuerte en investigaciones de inteligencia artificial y China también lo está haciendo. Un ejemplo de eso es lo que pasó en las últimas 2 sesiones. El presidente de Baidu, Robin Li es el nombre occidental, él exhortó al gobierno a invertir más en investigaciones, en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque China está en un muy buen momento para si deja que pase el tiempo, otros países podrán tomar la delantera, pero todavía estamos en el punto de partida. Entonces todos los países están investigando. Y de hecho, Baidu, esta misma empresa de Robin Li, hace años abrió un laboratorio de inteligencia artificial en Cupertino, en Silicon Valley, en California, precisamente porque están conscientes del potencial que tiene esto. Entonces,
yo veo que ya hay algunas compañías tecnológicas chinas que están invirtiendo y que toman esto, le dan la importancia que amerita. Estoy hablando del caso de Baidu. Incluso en las 2 sesiones, Robin Li anunció que ya se estaban haciendo estudios para hacer un vehículo de conducción autónoma. O sea, que un buscador un buscador, el buscador chino, Baidu, ahora entre en el negocio de los vehículos, me parece innovador, interesante. Sí, claro. Que yo sepa, China también inicia en las décadas 80 las investigaciones sobre la inteligencia artificial y tanto los órganos subordinados al gobierno como las empresas, especialmente las empresas cibernéticas como Baidu, como Alibaba, han dedicado muchos esfuerzos en las investigaciones de inteligencia artificial. De la parte de la Academia China de Ciencia, ellos tienen muchas tecnologías en punta de, por ejemplo, reconocimiento de voz, de introducción de los caracteres chinos en la computadora y muchos otros terrenos. Y en cuanto a las empresas cibernéticas, por ejemplo, ha dicho Baidu, que casi tiene todos los resultados más avanzados de inteligencia artificial en China. Taobao también, dando su administración de comercio electrónico, como su red logística, las redes de las cosas, también está de punta, no solo de nivel dentro del país, sino de nivel mundial. Sí, claro. Entonces, hemos hablado muchas cosas sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, vehículos robotizados, por ejemplo, reconocimiento de voces, muchas cosas. Pienso que es posible que en el futuro muchos trabajos que actualmente está hecho por los seres humanos van a ser reemplazados por máquinas, por inteligencias artificiales. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno y cuáles creen que son los sectores que tienen más posibilidades de que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano? Primero, yo creo que el temor de que los seres humanos seamos reemplazados ha venido, pero a través de los siglos. O sea, solo pensar lo que pasó en la Revolución Industrial, ya se hablaba de que qué miedo, los seres humanos simplemente no vamos a volver a trabajar en industrias. Y ya vemos que eso no pasó. Hay muchas personas que tienen una mirada bastante apocalíptica de estos temas, pero en particular en China, en el momento que está viviendo, en el cambio de modelo económico que está apuntando al consumo doméstico, a la innovación, yo creo que solo pensar que la robótica y que la inteligencia artificial sea aplicada a a la industria manufacturera china podría ser de mucha utilidad para los objetivos que tiene el gobierno chino. Pero bueno, más allá de eso, yo lo dividiría en dos lados, en los dos lados de una misma moneda, diría yo. Por un lado, las aplicaciones positivas que podría tener la inteligencia artificial. Hablemos de drones, hablemos en casos de incendios o en casos de desastres naturales, tener un dispositivo, un robot, que él pueda hacer, digamos, el trabajo sucio, arriesgar su vida, entre comillas, y evitar que un ser humano tenga que tomar ese riesgo. Eso sería positivo, sin duda, ¿no? Actualmente, cuando ocurre, qué sé yo, un tsunami o una desgracia, sobre todo en países subdesarrollados o muy pobres, es muy difícil acceder a la cifra de víctimas y todo eso. En cambio, con inteligencia artificial podríamos tener todo eso, no solo el número de víctimas, sino salvar gente de manera más efectiva. Pero, aparte en el tema médico, yo tengo muchísimas esperanzas de que la inteligencia artificial sirva para que por fin ganemos batallas que venimos luchando hace años, por ejemplo, contra el SIDA, contra el cáncer, contra todas esas enfermedades. Pero al mismo tiempo, no sé si ser negativo o un poco pesimista respecto a el uso, a la extrema libertad que se le vaya a dar a la inteligencia artificial y se caiga, se corrompa el tema y, por ejemplo, en la industria armamentística, como mencioné anteriormente, algunos autores ya han dicho que actualmente un gran peligro para la humanidad son las armas de destrucción nuclear. ¿Qué tal si esa arma piensa por sí sola y es capaz de autodestruirse? O sea, eso que puede sonar muy de película de Spielberg, solo de pensar que en 50 años eso sea posible, a mí me da terror. Entonces, ahí, y voy a tomar hay un gurú de la tecnología que se llama Elon Musk, y en una conferencia que él hizo en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, a él le preguntaron, ¿debemos temer a la tecnología? Y él dijo, sí,
pero hay que encauzar ese temor hacia el lado correcto, y dijo. El temor es válido, dijo él, porque actualmente, como lo dije, ¿no? Las armas de destrucción masiva son un peligro. ¿Qué tal si esa arma puede autodestruirse? El asunto es, y dijo él, yo creo que los gobiernos a nivel nacional o a nivel internacional, a ser tratados, deberían poner ciertos límites y definir hacia dónde va a llegar este desarrollo y en qué áreas no puede ser utilizado. A mí me parece válido eso. Claro, claro. ¿Quiere agregar unas cosas de eso? Creo que es como una ciencia ficción, ese temor contra o hacia la inteligencia artificial, pero en mi opinión yo siempre creo que inteligencia artificial, su núcleo está en algo de artificial. Si la inteligencia artificial nos lleva a un peligro de una guerra atómica, creo que detrás de las computadoras estará un diablo, un demonio, pero con cerebro de seres humanos. Eso es el peligro que existirá. Y por otra parte, yo creo que la inteligencia artificial puede desarrollar en muchos distintos ramas, pero en general, una parte para ayudarnos a aconsejar, a ofrecernos consejos a través de los datos acumulados, a través con los, digamos, big data, para facilitar la justificación de los seres humanos, para ayudarnos a hacer investigación científico-tecnológico por ejemplo, de desastres, de las condiciones meteorológicas de este tipo, que requiere muchos cálculos que antes no se puede completar por los seres humanos. Y por otra parte es para facilitar nuestra vida. Pero claro, por ejemplo, ayudarnos a conducir a los coches sin conductores, por ejemplo, para ayudarnos a administrar nuestros asuntos privados, para administrar citas, para ayudarnos a hacer muchas cosas, a consultar las condiciones de tiempo, porque mañana tenemos otras citas. Todo tipo es facilitar nuestra vida. Sí, sin duda alguna, vehículos sin conductores es la tecnología más de moda actualmente en el sector de la inteligencia artificial. Pero tengo una duda, si cuántas personas ahora tiene interés y se atreve a tomar ese tipo de coches que ahí no hay un conductor, confía totalmente en la tecnología. Mira, en realidad si me lo dices de esa manera, claro que me asusto y yo no me atrevería. Pero aquí en China, a ver, seamos honestos, nosotros casi los que tomamos el metro, todos los días nos subimos a un carro, a un transporte, que algunos de ellos no tienen un ser humano que lo conduzca, ¿no? Claro, cuando yo pienso en que me estoy subiendo a un transporte que se maneja solo, me asusto un poco, pero porque soy un tanto conservador en esos temas, pero ya lo estamos viviendo. Sí, mira, el sistema de tráfico de buses, de vehículos es mucho más complicado que el sistema de tráfico de metro. Trenes, sí. Entonces, a veces también ocurre problemas, ¿no? En el metro. Y si ocurre problemas en la carrera, en los coches, entre los coches, eso será problemas más grandes. Sí. Yo no me atrevería aún, o sea, algo que no sea subterráneo no me atrevería. Por ejemplo, yo en este momento, ¿no? Yo tampoco me atrevo a tomar coches de este tipo sin conductor, porque las condiciones de tráfico es muy complicado, porque en todos los coches tiene un chofer y solo un coche que no tiene chofer. Entonces, ¿qué ocurriría? Si tiene suficiente valentía, esta inteligencia artificial puede causar accidentes. Y si este es un programa bastante conservador, solo está ahí esperando que nadie sale de la calle, él puede empezar a conducir. Sí, bueno, sobre el riesgo de la tecnología, sobre el riesgo de inteligencia artificial, quiero citar una frase de Stephen Hawking, porque nosotros no somos expertos en esto, pero él ha dado unas advertencias. Él dijo, nuestro futuro es una carrera entre el creciente poder de la tecnología y la sabiduría con la que la usamos. A corto plazo, la gente está preocupada por quién controla la inteligencia artificial, pero a largo plazo, la preocupación será si podremos controlar la inteligencia artificial. ¿Les parece que debemos tener una actitud más cautelosa en desarrollar las nuevas tecnologías o
es una preocupación que no necesaria tener. Yo quiero recoger lo que justamente tú mencionaste, el tema de que es verdad, inteligencia artificial, detrás de eso están los cerebros humanos. Yo ahí veo el principio, la razón por la que me da temor, porque estaríamos entrando en un terreno ético y moral que, por ejemplo, lo bueno y lo malo en este lado del mundo no es lo bueno y lo malo, qué sé yo, en África o Europa o en Medio Oriente. Están vinculados muchísimos otros factores, viene el tema religioso, bueno, y podríamos hablar de este tema. Entonces, ¿qué tal si los cerebros que están detrás de un desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, se rigen, se me ocurre, bajo los parámetros o bajo las creencias de una cultura con determinada religión en determinada parte del mundo? Entonces, solo pensar en eso, sí, la tecnología yo la considero muy valiosa, ha llegado para ayudarnos, para facilitar nuestra vida, para mejorarla, pero en el momento en que esté mezclado la moral y la ética, que es un terreno tan ambiguo, esa es la parte que a mí me hace temer. Yo creo que ahora la inteligencia artificial está aprendiendo cosas nuevas cada día. Entonces, no es posible que algún día él va a tener una conciencia en sí misma. Yo creo que es la mayor preocupación, porque es una cosa creada por el ser humano. Y el ser humano, sin duda, todos sabemos la historia de Adán y Eva. ¿Okay? Sí. El ser humano es el grupo que tiene mayor espíritu de rebelde. Entonces, una cosa creada por este grupo de personas, creada por ser humano, posiblemente también va a tener este espíritu, ¿no? Un día. Pero al revés, vemos que incluso en el caso de AlphaGo, vemos que mucha gente plantea esta idea de que ¿cuál es el defecto más severo de AlphaGo? Que no tiene manos. Porque necesita un jugador para poner los bloques en esta mesa en vez del mismo AlphaGo. Y eso refleja que hasta hoy en día la inteligencia artificial, hay muchos avances, pero aún falta mucho por desarrollar. Si quiere que la inteligencia artificial pueda ayudar efectivamente a facilitar nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la inteligencia artificial, como has dicho, solo puede aprender las cosas a través de los apoyos de los seres humanos. Ellos no tienen capacidad de no saber a saber, sino saber poco a saber mucho. Eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial. Sí. Por eso creo que todavía necesitamos un espacio bastante amplio para que los científicos, para que las empresas puedan desarrollar esta tecnología, y cuando llega este fin entre la inteligencia artificial y la emoción artificial, digamos, si hay este concepto, ya es el momento de establecer las reglas para controlar la emoción de las inteligencias artificiales. Creo que todavía no hemos llegado a ese momento. Claro, hasta el momento todavía no es necesario que tenemos tanta preocupación sobre el desarrollo de inteligencia artificial. Y está preocupado porque ahora ha aparecido unas inteligencias artificiales que pueden escribir noticias, ¿no? ¿Tiene preocupación de que un día va a perder ese trabajo? Pues no, en este momento no, porque creo que la decisión de jerarquizar noticias y saber qué es más importante y qué no, creo que todavía está en el terreno humano. Y bueno, de hecho, los expertos tecnológicos de los que firmaron esa carta que mencioné anteriormente, ellos un poco vaticinaban que tomará unos 50 o 75 años llegar a ese punto en que la inteligencia artificial sea completamente autónoma, si es que se llega a eso. Y hasta eso supongo que no estaremos vivos, quién sabe. Sí. Bueno, Lázaro, para usted en el futuro, ¿prefiere buscar un empleador de ser humano o eso depende del tipo de trabajo. He visto en muchas noticias diciendo que muchas comunicaciones ya empiezan a utilizar programas para editar las noticias. Creo que en el futuro el problema para nosotros no es encontrar un empleado o no de robot, sino encontrar un dueño de robot o no. Bueno, espero que en el futuro podamos tener una vida muy armoniosa con la inteligencia artificial.